Buenas tardes, mi nombre es Juan Mora Silva. Hoy vengo a hablar sobre lo que es campo magnético. Eh, Cuando hablamos de fenómenos electromagnéticos, también es necesario tener en cuenta la parte magnética. Es de importancia saber que en la naturaleza tenemos dos fuentes de campo magnético. La fuente natural, que es producida naturalmente, donde por ejemplo tenemos un imán, donde aquí en el imán podemos ver los campos que se producen o las curvas que van de norte a sur, siempre van de norte a sur. Esa es la forma de campo magnético natural. Ahora tenemos una forma más análoga, más que no es natural, que es la que se origina a partir de cargas en movimiento. Aquí también en esta carga en movimiento podemos observar que las curvas del campo magnético son muy similares o son iguales a la de un imán, a la de la curva de un imán. En nuestro día a día también podemos ver, o algunos no saben, pero en nuestro día a día nosotros estamos sometidos a un campo magnético, el cual es llamado el campo magnético terrestre. A continuación vamos a ver lo que es un campo magnético, su concepto. Primeramente tenemos que es un campo magnético. Un campo magnético es un campo que ejerce fuerza sobre partículas en movimiento. Este campo atrae o repele partículas. Tenemos que es un campo vectorial y que no ejerce fuerza cuando tenemos unas partículas en reposo. De este concepto podemos identificar tres características que nos llevan o que nos facilita a identificar lo que es un campo magnético. La primera es que el campo magnético solo ejerce fuerza en partículas cargadas en movimiento. La segunda es que cuando una partícula está en reposo, este campo magnético no ejerce fuerza. Y la tercera es que es un campo vectorial. Muy bien, ahora tenemos cómo se genera un campo magnético. Un campo magnético se genera de partículas en movimiento o de energía que circula en un conducto. Para visualizar un campo magnético, uno de los ejemplos más cotidianos o los más fáciles que podemos hacer es el ejemplo de la limadura de hierro con los imanes. Se agrupa y forma las curvas del campo magnético, de la figura que tiene el campo magnético. Si este esquema de la limadura de hierro lo ordenamos acá abajo de una forma que sea más visible, tenemos que en nuestro imán tenemos un norte y sur. Siempre va a agrupar y a repelar las curvas de la partícula de limadura de hierro siempre de norte a sur. Aquí tenemos cómo las líneas van de norte a sur. Entonces tenemos que nuestro vector de campo magnético siempre, o el vector de campo magnético es el que nos va a servir para calcular los ejercicios que vamos a ver más adelante. Él siempre va a estar en forma de tangente en las líneas o las curvas que se forman en el campo magnético. Como tiene muchas líneas o muchas curvas, se puede calcular en cualquier punto de la fuente del campo magnético. ¿Cómo podemos calcular un campo magnético? Existen distintas fórmulas, o para cada campo magnético, cada fuente de campo magnético, hay una fórmula distinta para poder calcularlo. Pero por lo general, estas fórmulas para calcular las distintas fuentes de campo magnético provienen de la ley de Biot-Savart y la ley Ampère. La unidad con la que podemos identificar un campo magnético es la unidad Tesla, una que la identificamos con una T mayúscula.
Un ejemplo, el campo magnético de la Tierra es de 0.01 Tesla. Otro ejemplo que tenemos de un campo magnético sería un imán de un laboratorio que es bastante potente. El campo magnético de este imán potente está alrededor de los 30 Tesla. Ahora vamos con fuerza magnética. La fuerza magnética es la fuerza eléctrica que experimenta la presencia de un campo magnético. Entonces aquí tenemos la partícula cargada que está en presencia de un campo magnético. El campo magnético lo podemos identificar por su vector. Para poder calcular matemáticamente la fuerza magnética se hace uso de esta fórmula, la cual es que la fuerza va a ser igual al producto de la carga por el vector velocidad multiplicando vectorialmente el campo magnético. El producto vectorial debemos conocer que la velocidad que lleva la partícula y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Vamos a obtener la fuerza máxima, pero si tenemos que la velocidad y el campo magnético son paralelos entre ellos, la fuerza resultante va a ser cero. Como la fuerza es un vector, tiene dirección. Para calcular la dirección de la fuerza hacemos hacemos uso de la ley de la mano derecha. Esta consiste en que ubicamos nuestra mano derecha siempre paralelamente al eje del vector velocidad, y luego cuando la tenemos ubicada en la eje de nuestra vector velocidad cerramos nuestro puño hacia el vector del campo magnético, a donde queda apuntando nuestro dedo pulgar. Esa va a ser la dirección de nuestra fuerza. En este caso, como el eje de nuestra velocidad está en el eje Y, nuestra mano va a quedar paralelamente al eje del vector velocidad nuevamente, y vamos a cerrar la mano hacia el vector del campo magnético. O sea que la dirección de nuestra fuerza va a quedar hacia nuestro tablero. Acá quedaba hacia afuera del tablero, acá queda apuntando hacia nuestro tablero. Para poder comprender esta parte en una aplicación, vamos a realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio dice: un protón está moviéndose hacia el este y experimenta una fuerza de 8.8 por 10 a la menos 19 newton hacia arriba debido al campo magnético de la Tierra. En este punto el campo tiene una magnitud de 5.5 por 10 a la menos 5 Tesla hacia el norte. Encuentre la velocidad de la partícula. Entonces aquí en el ejercicio nos dicen que nuestra partícula va hacia el este y que nuestro campo magnético está hacia arriba. Entonces, para saber la dirección de nuestra fuerza, aplicamos la ley de la mano derecha. Ubicamos nuestra mano sobre el eje de la velocidad y la cerramos hacia nuestro campo magnético. Entonces, nuestra dirección va a quedar saliendo del tablero. Ya cuando nos imaginamos gráficamente lo que está sucediendo aquí, entonces la fórmula que conocíamos anteriormente es esta, que la fuerza es igual a la partícula por la velocidad por la fuerza del campo magnético. Aquí no se coloca vector porque ya lo estamos ya la parte vectorial la observamos acá. Entonces aquí, si hacemos el despeje, queda así. Luego pasamos a reemplazar los datos
en el despeje que hicimos o a sustituir los datos del ejercicio. Entonces aquí tenemos que esto es igual a 8.8 por 10 a la menos 19. Esto lo divide 1.60 por 10 a la 19 a la menos 19 por el campo magnético, que en su punto tiene 5.5 por 10 a la menos 5. Esta ecuación, bueno, nuestra ecuación ahora la vamos a realizar en nuestra calculadora. Entonces, como este es un fraccionario, señalamos la opción fraccionario. En la parte de arriba colocamos 8.8 por 10 a la menos 19, que lo divide 1.60 por 10 a la menos 19. Este es multiplicado por 5.5 por 10 a la menos 5. Esto nos da un valor de 100.000, que es la respuesta de nuestra velocidad. Entonces nuestra velocidad queda que es igual a 1.0 por 10 a la 5 metros por segundo. Bueno, compañeros, esto ha sido todo del tema campo magnético y fuerza magnética. Espero lo hayan entendido bien. No fue una explicación bastante profunda, extensa, pero espero me hayan entendido muy bien. Explicado por mí, Juan David Mora Silva, estudiante de Ingeniería Agronómica. A continuación viene el tema de fuerza eléctrica y campo eléctrico, explicado por mi compañero Eduardo Sala. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Eduardo Sala. Yo les vengo a hablar sobre el campo eléctrico y fuerza eléctrica. Primeramente vamos a hablar sobre el campo eléctrico. Se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga, la dirección que se toma como dirección de la fuerza ejercida. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva y radialmente hacia adentro una carga negativa. Se define como un campo vectorial, en el cual una fuerza puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica F, dada por la ecuación F igual Q por E, donde E es la sumatoria vectorial de la intensidad de cada una de las cargas puntuales presentadas en la gráfica. La fuerza a la que será sometida puede resultar tanto como de atracción o de repulsión, depende del signo de dicha carga. El campo eléctrico en el sistema internacional es medido por Newton sobre Coulomb o Newton por Coulomb. Bueno, a continuación un ejercicio de campo eléctrico, el cual es una carga de 5 metros Coulomb colocada en un campo eléctrico experimenta una fuerza de 30 por 10 a la menos 4 newton. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico? Bueno, teniendo el ejercicio ya copiado, lo primero que tenemos que hacer es analizarlo, sacar los datos, ver qué tenemos que hacer. Primero que todo, lo primero que nos colocan es que una carga de 5 microcoulomb. Tenemos los datos. ¿Qué pasa? Este prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces, pasamos esto a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Seguido, usted sabe que es la carga. Lo identificamos con el Q. Entonces, colocada en un campo eléctrico, con una fuerza de 30 por 10 a la menos 4 newton. Entonces, pues, sería igual 30 10 a la menos 4 newton. Ahora, teniendo estos datos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos pregunta? ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico? ¿Qué debemos hallar? Debemos hallar esto es lo que tenemos que hacer, hallar, porque es lo que nos está pidiendo el ejercicio y tenemos que saber interpretarlo.
Bueno, ya teniendo, hay borrar el ejercicio, teniendo los datos, la carga, la fuerza, debemos hallar la intensidad del campo eléctrico. Entonces, ¿qué debemos hacer primeramente? Tenemos los datos, debemos encontrar una ecuación que se relacione con todo lo que tenemos. Y esa es la siguiente ecuación. F igual U por E. F igual a U por E. ¿Qué? La variable. Y esta que debemos hallar. Bueno, se ve en la ecuación, debemos despejar esta variable. ¿Para qué? Para poder hallar, porque no tenemos ese valor y es lo que nos están pidiendo para hallar. Bueno, estas, las que conocemos, son estas y estas, las variables que ya conocemos. Como esta está multiplicando, esta debe pasar a hacer la operación inversa. Y la operación inversa de la multiplicación es la división. Entonces, ahora así, hallar E. ¿Qué pasa? Vamos a organizar esto para que estemos mejor. Digamos E igual a F sobre Q. Entonces, ya teniendo la ecuación que nos relaciona para poder hallar esta variable, vamos a proceder a reemplazarlo en la ecuación. Entonces, tenemos es igual F aquí es igual, mira aquí lo tenemos, 30 por 10 a la menos 4 newton. No se le olvide, aquí es igual, mira, newton es una unidad fuerza. ¿Qué pasamos? A las cargas. Bueno, aquí tenemos la carga, no me cubro. Carga, tenemos la carga, aquí es igual la carga, lo tenemos especificado, nada más es solamente a reemplazar. 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y ya, preciso. Tenemos, ¿qué pasa? Ahora pasamos a resolver esta ecuación en la calculadora. Hacemos el cálculo, 30 por 10 con exponente menos 4 sobre 5 por 10 con exponente menos 6, y eso nos da como resultado 600. ¿Pero 600 qué? 600 newton sobre coulomb. ¿Por qué? Porque tenemos newton arriba y coulomb abajo. Y esto se mide por newton por coulomb o newton por coulomb. Y así llegamos a la pregunta del ejercicio. Bueno, para dejar más claro el tema de campo eléctrico, un segundo ejercicio, el cual es, se coloca un electrón en un campo eléctrico uniforme de intensidad 2 por 10 a la 6 newton por coulomb, dirigido hacia abajo. La pregunta es, ¿cuáles son las magnitudes y la dirección de la fuerza que actúa sobre el electrón? Luego procedemos a escribir el enunciado en el tablero para más entender. Bueno, primero que todo tenemos que saber entender el ejercicio y sacar los datos que no es el enunciado. Datos. Primero que todo, no tenemos lo que es la carga del electrón, la carga de la electrón, sí, pero tenemos sobreentendido que es un electrón, ¿cierto? Entonces, la carga del electrón se conoce como 1.6 por 10 a la menos 9 coulomb. Nosotros sacamos, no hay ejercicio, pero ya lo tenemos sobreentendido. Luego, sacamos la intensidad, usando el ejercicio, de un campo eléctrico, que es 2x por 10 a la 6 newton por coulomb o newton sobre coulomb. Entonces, viendo estos datos, nos preguntan cuáles son las magnitudes y la dirección de la fuerza que actúa sobre el electrón. ¿Qué debemos hallar? Se debe hallar lo que es, pues, vamos a hallar la dirección de la fuerza y la fuerza. Esto lo debemos hallar. Como ya entendemos, es un campo eléctrico uniforme. ¿Qué pasa? Que va dirigido hacia abajo. Este campo está dirigido hacia abajo. Entonces vamos a poner campo. Y el electrón está ubicado. Aquí es el número.
es lo que tenemos acá. Bueno, pasamos a eliminar el enunciado y solamente damos los datos. Tenemos los datos, la carga, y entonces lo debemos hallar. Tenemos aquí más o menos la gráfica. ¿Qué pasa? Teniendo esos datos, como en el ejercicio pasado, debemos hallar una ecuación y nos enlace todo. Y esa es la siguiente ecuación como la pasada. ¿Sabes? Vamos a escribir F es igual a Q por E, donde F es lo que vamos a hallar. No tiene necesidad de sacar alguna variable para encontrarla, de despejarla, porque ya tenemos los fórmulas para llegar hasta donde ya tenemos Q y tenemos E. Bueno, ¿qué pasa? Ya ahora pasamos a reemplazar en la fórmula, donde F igual. ¿Y cuál que es igual? 1 por 6, 1.6 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Cierto? Y ahora, ¿E que es igual? E es igual a 2x, 2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Así queda. ¿Qué pasa? Ahora vamos a proceder a eliminar las variables porque estamos con fuerza. La fuerza se mide en newton. ¿Qué pasa? Tenemos el coulomb abajo, coulomb arriba, coulomb se cancela, lo cancelamos. ¿Qué nos queda? Solo nos queda newton. Ahora pasamos a resolver el ejercicio. ¿Qué pasa? Metemos en la calculadora 1.6 por 10 a la menos 9 con exponente menos 9 por 2 por 10 con exponente 6, y eso nos va a dar como resultado 3.2 por 10 a la menos 13 newton. ¿Por qué newton? Porque es una fuerza. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hallarle el sentido. ¿Qué es el sentido? Cuando una fuerza, cuando una partícula es mayor que cero, o sea, que es positiva, se dice que la carga va a igual sentido que la E, o sea, que va a igual sentido que el campo, va a igual sentido que el campo. Entonces, si es positiva, va a igual sentido, pero si la carga es negativa, no es que sea, se dice que va a decir de sentido opuesto, como lo tenemos acá en el electrón. Entonces, la carga va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Y como es una carga negativa, va a ir dirigida hacia arriba. Ya aquí encontramos su fuerza y su dirección. Si hacia arriba, y la fuerza 3.2 por 10 a la menos 13 newton. Bueno, ahora voy a hablar sobre fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es una magnitud vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Una magnitud vectorial significa que tiene un sentido. A esto nos da a entender que entre dos cargas aparece una fuerza, denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de la carga, de la distancia que la separa. Entonces, mientras su signo dependerá del sentido que tenga, la carga obviamente. Las cargas del mismo signo se repelen entre sí. Las cargas de diferentes sentidos se atraen. A esto último ya mencionado sobre las cargas eléctricas, gracias con ayuda del tablero vamos a explicar más. Cuando tenemos dos cargas iguales, estas cargas iguales se repelen, o sea, no se atraen. Pero si tenemos dos cargas diferentes signos, ellas sí se van a atraer, o sea, se atraen. Ya habiendo mencionado sobre si las cargas eléctricas se repelen o se atraen, vamos a proceder a hacer un ejercicio sobre fuerzas eléctricas. Bueno, el cual es calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre una esfera cargada negativamente con una carga de 0,82 microcoulomb, cuyo centro se encuentra separado por 21 centímetros del centro de la otra esfera, cargada positivamente con 0,47 microcoulomb. Bueno, pasamos a proceder a correr el ejercicio para tener la pregunta más clara. Bueno, ¿qué nos preguntan aquí? Calcular la fuerza eléctrica. ¿Qué tenemos? Tenemos dos partículas, dos cargas, una negativa, una positiva, que se separan por 21 centímetros. Pero
21 centímetros no nos sirven, porque nosotros trabajamos con el sistema internacional, trabajan por metro. Que aquí es igual 21 centímetros. 21 centímetros es igual a 0,21 metros. ¿Por qué? Porque un centímetro equivale a 100 metros. Haciendo una regla de 3, 21. Tenemos esto, es igual a 0,21 metros. Bueno, ya teniendo esto, procedemos, esto es lo que nos divide 0,21 metros. Las cargas las tenemos por 0,82 microcoulombs. Como ya dijimos en videos anteriores, en la participación anterior sobre la carga eléctrica, micro significa 10 a la menos 6. Entonces tenemos 0,82 por 10 a la menos 6 coulombs. Esta sería Q1. Ahora, Q2 sería 0,47 por 10 a la menos 6 coulombs. Bueno, ya teniendo Q2, ¿qué pasa? Ahora pasamos a proceder a escribir los datos que tenemos. Pasamos a proceder a escribir los datos que tenemos. No. Bueno, luego que pasamos a escribir los datos, tenemos los datos que nos interesan. La carga, la distancia. ¿Y qué vamos a hallar? Vamos a hallar la fuerza eléctrica. Esto es lo que se va a hallar. ¿Qué pasa? Debemos encontrar una ecuación que nos relacione todos estos datos para poder hallar la fuerza. Y esa ecuación es la siguiente. La fuerza eléctrica. F, K, que es una constante, por las cargas Q1, Q2, por la distancia al cuadrado. La gente se confunde porque es R, pero R aquí es distancia, la puedo usar como D o R, no importa. Bueno, K es una constante, y esa constante equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado con un cuadrado. Ya teniendo todo eso, pasamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. La constante es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por un cuadrado por las cargas. Las cargas aquí son igual 0,82 por 10 a la 6 a menos 6 coulombs. Entonces tenemos otro 0,47 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Por qué? Sobre la distancia al cuadrado, que es 0,21 metros, la distancia al cuadrado. Pasamos a resolver todo. Aquí nos va a quedar metro cuadrado, este metro cuadrado se cancela con este metro cuadrado. Coulomb por coulomb, da coulomb cuadrado, eliminan el coulomb cuadrado. ¿Qué pasa? Ahora pasamos a resolver en la calculadora. El ejercicio. 9 por 10 con exponente 9 por 0,82 por 10 con exponente menos 6 por 0,47 por 10 a la menos 6 con exponente menos 6 sobre 0,21. Todo nos da como resultado 0,079 newton. A esto es la fuerza eléctrica que resulta de estas dos partículas, con su distancia de 0,21 metros.